Bueno, entonces, procedimientos. Dijimos, antes de terminar el bloque anterior, que los formalistas, el formalismo ruso, enfocó en los aspectos formales, de ahí su nombre, ¿no? En realidad, yo les decía a los chicos de ayer, el de formalistas es un mote, un apodo que les da el régimen, los acusan de formalismo. Pero ellos aceptan ese apodo despectivo, peyorativo, porque entienden que efectivamente ellos estudian la forma, porque para el régimen soviético la literatura tenía que estar al servicio de la ideología, ¿no? Dicho muy rápidamente. Entonces ellos reaccionan contra ese imperativo ideológico. Entienden que la literatura es forma, es decir, es procedimiento. El arte como artificio también se ha traducido, el título del artículo de Shklovsky, también se ha traducido como el arte como procedimiento, artificio en el sentido de procedimiento. Esa es la concepción de la literatura para los formalistas rusos. Entonces, por eso estudian los procedimientos. De hecho, uno de los artículos que está en este libro, que ustedes tienen en el PDF en el aula virtual, de Boris Eichenbaum, que no es el que vamos a leer, sino otro, se llama precisamente ¿Cómo está hecho el capote? El capote es un cuento de Gogol, que Eichenbaum toma como objeto de análisis y describe minuciosamente todos sus procedimientos. Entonces el artículo se llama ¿Cómo está hecho el capote? Bueno, es un claro ejemplo de la propuesta del formalismo ruso, ¿no? Los formalistas quieren percibir la forma. Eichenbaum, en su artículo, el que tienen que leer para la semana que viene, dice: la percepción poética es la percepción de la forma. Ustedes ven que en una frase tan breve está condensado el programa formalista. Percibir la forma, percibir el procedimiento. Vamos a dar un ejemplo. En el documento de cátedra que yo elaboré, que se llama Características Generales del Formalismo Ruso, doy el ejemplo con un cuento de Poe, con el gato negro, que es muy conocido. Ahora voy a dar otro ejemplo. Si yo tengo un cuento, por ejemplo, narrado en primera persona a cargo del protagonista, es decir, el que narra es el protagonista, ese relato en primera persona tiene un efecto de sentido, un efecto de significación, que no tendría si el mismo relato, comillas, es decir, si la misma historia estuviera narrada en tercera persona. Completamente distinto. Es un rasgo técnico. No es un rasgo temático, ni filosófico, ni biográfico. Es un rasgo técnico, es decir, un rasgo formal del cuento. Las características y el punto de vista del narrador. Eso es un procedimiento. Un rasgo formal. Ahora, ustedes me dirán, ¿qué quiere decir que tiene una relación con el significado, que produce un efecto de significado? Bueno, insisto, eso lo sabemos los lectores. Cuando yo leo un cuento en primera persona, que está narrado en primera persona, esa visión, lo que Todorov llamó visión con el protagonista, es decisiva para el efecto de sentido que provoca en el lector. No es algo formal, técnico, que no tiene nada que ver con el sentido. Tiene todo que ver con el sentido. ¿Se entiende? Eugenia, cerrá el micrófono, por favor. Entonces, El corazón delator, de Poe, un cuento que imagino conocerán porque es archiconocido, no podría ser y no sería el cuento que es si estuviera narrado en tercera. Es el autor del crimen el que nos cuenta lo que hizo y por qué lo hizo.
y se justifica y explica. Y también nos explica lo que le pasa al final, por qué se delata. Y además, discúlpeme que la interrumpa, además a través desde su propia subjetividad y sus percepciones, nos va llevando hacia la resolución del cuento, que lo más probable es que la realidad objetiva de lo que supuestamente estaba pasando no fuera tal, sino que lo que construye todo el relato es la percepción del protagonista. Entonces, crea incluso la misma trama. Lo que me parece es que sí crea incluso la misma trama. Exacto, es decir, ¿qué tenemos nosotros? La voz del narrador. La voz, y como dijiste bien, la percepción. No tenemos otra cosa. Vos decís, filtra la realidad objetiva, o nos da la realidad objetiva. ¿Qué problema tenemos ahí? ¿Qué es la realidad objetiva de un cuento? Fíjense, que han explorado, me das pie para decir algo importante, ¿qué han explorado los formalistas rusos? Las relaciones digamos, de conexión y de cooperación y concomitancia entre las distintas categorías del relato. En este caso, como acabas de decir, historia y discurso están absolutamente conectadas. Tan conectados están la historia y el discurso que yo no los puedo discernir, porque lo que tengo es el discurso en primera persona del protagonista. Y como dijiste bien, arma la trama, me da el único saber del texto que yo tengo. Fíjense que esto es un procedimiento. Todo lo que estamos diciendo en relación al corazón del autor es un procedimiento, es un conjunto de procedimientos. El hecho también del tratamiento del tiempo narrativo es otro procedimiento, porque el cuento comienza por el final de la historia. El narrador cuenta en pasado lo que ocurrió. Posiblemente en esa primera persona además hay una segunda persona implicada, que es el lector, o tal vez el tribunal, no sabemos quién es. Pero esa voz en primera persona se dirige a un interlocutor. Todo esto y mucho más que no decimos son procedimientos. Claro, iba a decirle que además adelante. a través del recuerdo también se construye existe otra subjetividad, porque el recuerdo nunca es lo mismo que la vivencia en sí mismo, entonces accede al relato desde otro lugar. Claro, eso lo podemos decir incluso en relación a los recuerdos reales, porque esto es un cuento, está todo inventado por el autor, pero también para los recuerdos reales que nosotros tenemos de nuestra experiencia, vale lo que acabas de decir. Nunca el recuerdo es aquello que tuvo lugar, porque el recuerdo también es discurso. Entonces nosotros en nuestra asignatura nos vamos a pasar todo el cuatrimestre estudiando el discurso. Y el discurso tiene una relación problemática con la historia narrada, con la realidad, con la experiencia vivida, con lo que percibimos como verdadero, etcétera, etcétera, etcétera. Es muy bueno que tengamos desde hoy muy clara lo que Todorov llamó en un texto que vamos a leer, la conciencia del lenguaje. Esto que estaba comentando Lucía es producto de la conciencia del lenguaje. ¿Qué ocurre, por ejemplo, cuando hacemos una lectura sin pensar en ningún aspecto formal, ¿no es cierto? A nosotros nos gusta la literatura, leemos un cuento, leemos la historia. Puede que perdamos momentáneamente la conciencia del lenguaje. Nos metemos en la historia narrada y nos olvidamos de todo lo demás. Eso es una muy feliz forma de leer. Y no es que la tengamos que abandonar. Pero es muy interesante también adquirir la conciencia del lenguaje y ver cómo son los procedimientos los que causan el efecto.
es el discurso y cómo funciona ese discurso lo que produce los efectos de sentido. ¿Mm? Piénsenlo cuando lean. Yo les decía en otro video que grabé el año pasado, les hablaba de un cuento de Cortázar que se llama Continuidad de los Parques. Si no lo conocen, léanlo. Es uno de los primeros cuentos si no es el primero, de Final del Juego, de Julio Cortázar. Ese cuento tiene una forma muy particular. Bueno, esa forma que tiene el cuento es lo que construye el sentido. Es el procedimiento lo que provoca el efecto de lectura. Es cómo está narrado, cómo maneja los indicios que aparecen al principio y que vuelven al final del relato y me permiten a mí entender qué pasó. Y provocan el efecto, porque es un cuento fantástico, ¿no? Provocan el efecto de extrañamiento, propio de la literatura fantástica, de tantos cuentos de Cortázar. Es esa forma. O cuando leo Axolotl, de la misma colección. Hay ahí los llamados cuentos de pasaje de Cortázar, ¿no? Hay un yo que aparece como un humano y aparece como Axolotl, y no termina, es un indecidible, es un yo Axolotl. No se sabe muy bien cuándo empieza a ser un axolotl, cuándo deja de ser un humano, cuánto de humano hay en ese axolotl, etc. Y eso está provocado por la forma del cuento, porque es un relato en primera persona con el protagonista, con un protagonista que tiene una estructura de doble, ¿no? Una subjetividad desdoblada. Bueno, por supuesto, es la genialidad del maestro, pero es el procedimiento lo que da el efecto, es la forma. Por eso es tan importante la teoría del formalismo ruso, por eso arrancamos la carrera estudiando los formalistas. Porque ellos descubrieron que la literatura es procedimiento. Por supuesto, ustedes me dirán, no solo es procedimiento, hay textos que son claramente ideológicos. Fernando aludía hace un momento al Martín Fierro. Bueno, vaya si hay ideología en el Martín Fierro, claro que sí. Nosotros no estamos diciendo que la ideología o los temas de la literatura no sean importantes, en absoluto. Tampoco dijeron eso los formalistas. Lo que estamos diciendo es que nosotros, como estudiantes de la literatura, como lectores atentos y como futuros profesores, futuros en el caso de ustedes, tenemos que prestar atención al procedimiento porque es lo específicamente literario. Por eso yo les decía hace un rato, los formalistas rusos crearon la ciencia de la literatura. No porque la literatura sea una ciencia, sino porque enfocaron en los aspectos específicos de lo literario, lo que es intrínsecamente literario, el procedimiento, la materia verbal y sus formas. Esta conciencia del lenguaje que nos han legado, del lenguaje literario. Y eso abre un panorama interesantísimo, porque si no nos quedamos con que el cuento cuenta una historia. Por supuesto que el cuento cuenta una historia, la novela también. O el poema explora aspectos de la existencia humana. Claro que sí. Nadie está negando la importancia de los temas. Pero a nosotros nos tienen que importar los procedimientos, porque es esa materialidad verbal, esos aspectos compositivos de la obra, los que dan de algún modo la clave del efecto. Los formalistas estudiaron muy detenidamente el ritmo y los aspectos sonoros del lenguaje poético, cosa que tampoco había sido muy atendida en la tradición anterior. Y esto abre, entonces no se imaginan el campo problemático fascinante que abre para pensar la literatura. ¿Qué quiero decir? La poesía está hecha con palabras, claramente, y palabras que entendemos, conocemos y usamos. Si no, no podríamos leer un poema. Está hecha con lenguaje
y es el lenguaje que usamos para hablar, para comunicarnos. Pero es otro uso del lenguaje, un uso específicamente literario, que potencia su ambigüedad. La ambigüedad es una característica del lenguaje poético que descubrieron los formalistas y exploraron, ¿no? Acá yo tengo una conferencia de Roman Jakobson, Lingüística y Poética, uno de los padres del formalismo ruso, Roman Jakobson, fundador del Círculo Lingüístico de Moscú, en 1915, y que después acompañó a sus colegas cuando se fueron de Rusia, ¿no? Fueron a Praga un poco escapando del estalinismo. Trabajó con la Escuela de Praga muchos años, y también Roman Jakobson es clave en los años 60 en el estructuralismo. Es un gran teórico de la literatura. Bueno, en esta conferencia Lingüística y Poética, yo no se las doy como bibliografía obligatoria, la pueden consultar si les interesa, circula en internet. Jakobson enfoca en esta cuestión tan interesante. El lenguaje poético tiene una especificidad, y es su ambivalencia. Al revés de lo que pasa en el lenguaje comunicativo. Una de las, ustedes lo van a ver cuando lean los artículos, una de los principios metodológicos del formalismo es contrastar lenguaje comunicativo y lenguaje poético. ¿Y para qué hacen eso los formalistas? Lo van a ver en el artículo de Shklovsky, clarito, imagen poética, imagen prosaica, dice Shklovsky. ¿Por qué contrastan el uso comunicativo del lenguaje con el uso poético del lenguaje? Porque tienen una diferencia fundamental. El lenguaje poético es desobediente respecto de las normas del lenguaje comunicativo. ¿Qué tengo que hacer yo cuando les doy una indicación precisa? Por ejemplo, la clase de hoy comienza a las 10. Tengo que ser unívoca. Mi mensaje tiene que ser clarísimo. Si no, no nos podemos conectar, no nos encontramos. Y yo le digo a una amiga, nos encontramos en tal esquina, tengo que decir en qué esquina nos encontramos, porque si no, no nos vamos a encontrar. Bueno, el lenguaje comunicativo, ¿qué busca? No la ambivalencia, sino la univocidad, ser claro. El lenguaje poético hace el movimiento contrario. Es radicalmente ambiguo. Dice lo que dice y además más y otra cosa. Es el final de un poema de Pizarnik. El poema dice lo que dice y además más y otra cosa. Siempre algo más. El lenguaje poético nunca ha dicho su última palabra. Eso lo descubrieron los formalistas. Porque eso solo lo puedo comprender atendiendo a las especificaciones de la materia verbal. Voy a leer al azar, bien al azar, porque no preparé, no elegí ningún poema, de una poeta que a mí me gusta mucho, que se llama Amelia Biagioni. Amelia Biagioni, se escribe Biagioni. Una poeta argentina, ya fallecida, extraordinaria. Dice Amelia Biagioni: me propuse ser alguien, tener y dar, horizonte propio y persona. Mendigué hasta alcanzar un cuarto vivo. Firmé el aire, las sábanas y la escritura. Organicé la luz, las horas. Dicté las jerarquías. Moví los sitios, las orillas. Los elementos quietos, los movimientos y los ruidos. Abrí la puerta y entraron ceremonias, y el coro y el azar, y me rodearon. Y entró el solista, me enhebró con un hilo azul, me dio una oculta condición de fábula y un oficio visible y errabundo de hierba recorriendo las criaturas, y la fiesta brilló sobre su música a lo largo del día. No hay ninguna palabra en este bello poema, que se llama Me propuse ser alguien, que no forme parte de la lengua. Todas las palabras que acabo de leer son palabras del lenguaje y las conocemos y las usamos. Ahora, cuando el poema dice, mendigué hasta alcanzar un cuarto vivo, firmé el aire, las sábanas y la escritura, esas palabras están dichas en un sentido que no es el del lenguaje comunicativo.
Sí, y en este caso particularmente lo que le atribuye la mayor parte del sentido al poema es el procedimiento, la metáfora. Si no entendiéramos eso como una metáfora, no tendría sentido para nosotros. Absolutamente. Claro que sí. Lo leo en otra clave, lo leo en clave poética, y la sonoridad, ustedes vean que la distribución de las palabras en el espacio de la página, que todos conocemos, ¿no? Propia de la poesía, también habla en el poema la materialidad verbal y la materialidad sonora y los silencios. Los silencios, las distribuciones, los interlineados, los blancos. Eso lo ha explorado mucho la poesía, sobre todo en la segunda mitad del siglo XIX en adelante, la llamada poesía moderna, ¿no? Es un descubrimiento de la poesía, particularmente de Mallarmé, a fines del XIX en Francia. Pero bueno, no solo Mallarmé, qué sé yo, Apollinaire, los habrán visto los caligramas de Apollinaire y después de Apollinaire muchos otros poetas, ¿no? Cómo se dibuja un poema con palabras. Ahí eso es un procedimiento que permite que entendamos que en el poema también hay espacio físico. ¿Mm? En fin, lo que les quería decir leyendo este poema, cuando dice abrí la puerta y entraron ceremonias, y el coro y el azar y me rodearon, entró el solista, etc. Es decir, en cada poema, yo elegí uno al azar porque sé que pasa en cualquier poema. Ese término que está usado, digamos, esa palabra que está de algún modo tomada de la lengua, tomada en préstamo, ¿no? Quiere decir otra cosa, y quiere decir lo que dice. ¿Mm? Cuando, por ejemplo, Pizarnik usa tanto la palabra noche, y es la noche, pero es también otra noche, es la noche de la escritura, la noche de la angustia existencial, la noche de la soledad. Ella escribía de noche, entonces, como lo sabemos, ya la palabra noche tiene una impronta que no tiene cuando yo digo, bueno, son las 11 de la noche, me voy a dormir. Y usé la misma palabra, pero ahí hay otro uso. Bueno, estos aspectos formales, técnicos, materiales, compositivos, son los procedimientos. Los procedimientos son, como les dije hace un rato, de número indeterminado. Qué sé yo cuántos procedimientos hay en la literatura, infinitos. Pero el chiste es, el desafío es descubrir que hay procedimientos todo el tiempo. También hay procedimientos en textos que a lo mejor en un primer momento no me parece literario, o que genera esta cuestión de qué es la literatura, ¿no? Estos bordes problemáticos. Por ejemplo, una crónica. Yo leo El rastro de los huesos de Leila Guerriero, y es una crónica, es un relato de cómo se organizó en sus inicios el equipo argentino de antropología forense. Y es un texto que tiene muchísima información histórica, valiosísima, pero es un texto literario, está lleno de procedimientos, está atravesado por silencios, hay pausas, digamos, al estilo de la literatura, claramente. Entonces ahí tienen ustedes cómo lo específico de la literatura es el procedimiento. Tenían razón los formalistas. No es lo único que hay, pero hay procedimiento que lo hace literario, lo hace entrar en el sistema literario. Porque además, por lo menos así lo entendí yo, es difícil, o por lo menos yo no puedo pensar la literatura sin la forma, porque todo lo que se materializa tiene forma, todo lo que se materializa se hace y conlleva un procedimiento en sí mismo, digamos. O sea, si no hubiera procedimiento, no habría texto. Si no se escribe, no hay procedimiento, digamos. A eso es a lo que me refiero. Por supuesto, también hay procedimientos en texto no literario, pero son de otra naturaleza. Como dije yo hace un momento, por ejemplo, en un texto informativo, un procedimiento básico es que la información crece.
¿no? Lo que se llama la progresión temática. En un texto informativo, si está bien escrito, en el segundo párrafo dice algo más que no decía el primero, ¿no? Y así, bueno, esa progresión temática, dándote la razón, Lucía, digo, es un procedimiento, pero no es un procedimiento poético, porque tiende a que el lector vaya comprendiendo el tema y vaya aumentando la información, y el final, si está bien escrito, también hay otro procedimiento, que es el párrafo conclusivo, resumidor. Es lo que enseñamos a los chicos en la escuela, ustedes le van a enseñar seguramente cuando sean profesores, ¿no? A escribir un texto informativo bien organizado, y usar los conectores como tiene que ser, ¿no? Hay conectores que indican suma, adición, hay conectores que indican oposición, contraste, bueno, todo eso son procedimientos, pero no son procedimientos poéticos. ¿Y eso por qué? Porque la especificidad de la literatura son los procedimientos literarios. Esto dicen los formalistas. Van a ver que en la Escuela de Praga vamos a estudiar a su mayor representante, que es Jan Mukarovsky, y va a decir otra cosa, tan válida como esta. Esto quiere decir lo que yo les decía antes, de que las teorías literarias no se excluyen, no le gana una a la otra y la desplaza, conviven. Las teorías literarias conviven. Entonces vamos a tener los formalistas que nos dicen, la literatura es procedimiento. Y vamos a tener a Jan Mukarovsky, padre de la sociocrítica, es decir, de la teoría literaria de base sociológica, nos va a decir, es lo que decide la comunidad de lectores. Si la comunidad de lectores dice que eso es literatura, pues es literatura. Y también tiene razón. Porque pero eso es lo interesante, digamos, por lo menos para mí, poder acceder a una misma cosa desde distintos puntos de vista y que tengan sus propias fundamentaciones. Claro que sí. Yo creo que también, creo lo mismo que vos, que es lo interesante, que no hay una teoría que tenga preponderancia sobre otra. Lo que hay es preferencias. A mí me puede interesar más una cosa que la otra. Y sobre todo me pueden interesar más los textos que pueden ser vistos desde la perspectiva de Mukarovsky, más que desde la perspectiva de los formalistas. Preferencias, argumentación, se argumenta a favor de una teoría, se argumenta a favor de otra. Desde una teoría se producen textos críticos, desde la otra teoría se producen otros textos críticos, pero todos valen si están bien argumentados, si yo sé por qué lo digo, si doy cuenta de lo que digo. Por eso la teoría literaria es algo tan fascinante, ¿no? Y tan, de algún modo, plural, y nos invita a pensar. Así como la literatura piensa, porque tiene pensamiento implícito, ¿no? Nosotros pensamos con la literatura y a partir de la literatura. Es algo a lo que realmente los invito, ¿no? A recorrer este camino tan interesante de pensar la literatura y llevar al aula también, porque yo no me olvido que esto es una carrera docente, porque soy docente, llevar al aula la reflexión sobre la literatura. No llevar al aula nunca la literatura como algo quieto, muerto, fosilizado, que ya ha dicho todo lo que tenía que decir, porque la literatura siempre está viva, como el arte en general, ¿no? ¿Qué quiere decir que está viva? Que puede seguir siendo pensada. Aunque el texto sea muy antiguo, no importa, van a ver cuando leamos el Edipo Rey, que tiene 26 siglos, seguimos pensando a partir de Edipo Rey. La literatura piensa e implica pensamiento e invita a pensar. Y es muy interesante. Es fascinante para mí. A mí me encanta. Me alegro. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? He monopolizado bastante la clase. ¿Un comentario? Ayer se sumaron 98 a la clase, hoy somos 7, así que tienen todo el espacio del mundo para... Un círculo más íntimo. Bueno, de nada, Cecilia, nos vemos. Ahí tengo un saludito en el chat. ¿Alguna preguntita, algo que quieran comentar?
No, Sí. yo decir que me gustó la charla, expresar las cosas muy bien y con pasión, que es como deben expresarse las cosas en esta materia. Si no se vuelve todo muy aburrido, a veces ahí, cuando uno enseña o dice ciertas cosas, no hay pasiones, como que se vuelve todo muy rutinario, ¿viste? Y yo siento como que tiene que haber pasión para expresar las cosas de una manera más este, simpática, más agradable, y yo veo eso en la charla que diste. Así que nada, me gustó mucho. Gracias. Gracias, Brian. Fue un placer para mí y entonces, si les parece bien, nos volvemos a encontrar la semana que viene. Voy a ver si a lo mejor algunos de los chicos de la tarde se pasan a la mañana para que no esté tan sobrecargada. Eso lo voy a poner ahora en el aula virtual y voy a subir estos videos. Bueno, gracias chicos, un placer. Nos vemos la semana que viene. Un Adiós. placer, nos vemos. Hasta luego. Chao, chao.